Hola de nuevo a todos. En esta clase vamos a ver las características de las tipografías que se llaman script. Las tipografías llamadas script existen de diferentes tipos. Por un lado tenemos los que son caligráficas. Evidentemente todas las tipografías de script imitan el trazo manual de la escritura, pero las caligráficas además el objetivo es intentar dibujar la letra de la manera más bonita posible. Fijaos que en función de la herramienta que se utiliza para dibujar la letra puede tener un aspecto u otro, pero sí que siempre intentan, el objetivo es que se escriba lo más bonito o mejor posible. En cambio, las script manuales, que se llaman, también imitan el trazo humano, pero tienen un aspecto más espontáneo de la letra, ¿no? Ya no pueden estar o no unidas los trazos, pero sí que imitan el trazo manual de una manera más espontánea. Vamos a algunos ejemplos. Aquí vemos un ejemplo de un proyecto. Yo recomiendo que las scripts las utilicéis con moderación, porque pensar que utilizar una script es como llevar un bolso de imitación de Prada. Fijaros aquí en este caso, Absolut Vodka, la botella original, trabajaba con una script y en su rediseño se contrató a un calígrafo llamado Luca Barcellona, en el que dibujó, trazó las letras específicas para este proyecto. Eso es muchísimo mejor que intentar buscar una tipografía que imite la caligrafía, sobre todo en este proyecto tan potente visualmente, ¿no? Es mejor contratar a un calígrafo que nos dibuje que la letra, que no buscar una imitación de una caligrafía de una script. Evidentemente, en función del proyecto, nos iremos a buscar eso o no, pero yo aconsejo que siempre que sea posible intentar buscar esa caligrafía más personal de un calígrafo. También es verdad que las script a veces se confunden con las itálicas. Intentar no confundirlas. Las script normalmente son tipografías que van unidas, que las letras están unidas, excepto las manuales, que ya se reconocen bastante, ¿no? Por la espontaneidad. La itálica no es una tipografía script. La cursiva, en realidad, la itálica aparece y nace con el objetivo de marcar algunos textos como diferentes, en la época que solo habían tipografías con serif, ¿no? Inicialmente las cursivas son versiones de la misma familia, pero intentando buscar la diferencia visual con respecto a las que son redondas. Fijaos que en un texto, si tuviésemos que poner, por ejemplo, Caramon en algunas palabras en cursiva o itálica, fijaros que el aspecto visual marca mucho, ¿no? Esa tipografía itálica. Si en cambio necesitamos que ese texto no quede tan marcado, la diferencia de aspecto, porque tenemos que marcar muchas cursivas, pues es recomendable utilizar más una tipografía sans serif. Las tipografías sans serif, al aparecer más tarde, el aspecto de la cursiva simplemente es una alteración en la inclinación de la letra redonda, con lo cual conseguimos que esa diferencia entre una y otra sea menor. Esto puede ser un motivo por el cual seleccionéis una tipografía o otra, ¿no? Además, hay unos usos que tenéis que tener claro de utilización de la script. Primero, las script nunca se utilizan en mayúscula. Nosotros la caligrafía nunca la hacemos en mayúscula, por lo cual utilizar una tipografía script siempre en mayúscula es un grave error, muy grave. Por favor, no hagáis esas barbaridades. La tipografía script siempre se trabaja podemos trabajar la inicial con mayúscula, pero el resto de letras en minúscula. Por lo tanto, no hagáis estos errores de utilizar tipografías manuales o script en mayúscula. Lo mismo, intentar no alterar el interletrado o el kerning o el tracking, ¿vale? Las tipografías script están creadas para trabajar con el espacio entre letras que el diseñador ha decidido. No hagáis alteraciones de espacio entre letras porque es un grave error. Se ve falso. Aquí vemos un ejemplo de lo que no se debe hacer, que es utilizar una caligráfica en mayúsculas, y se hace. A veces no nos damos cuenta, o porque no sabemos la norma, o porque no tenemos idea de eso. Entonces, si utilizamos una script, por favor, nunca en mayúsculas. Existen numerosas tipografías digitales que imitan un poco el trazo manual, ¿vale? Cuando los trazos, como por ejemplo en este caso, es una marca de un supermercado colombiano que va evolucionando su identidad, y al final ha llegado una tipografía caligráfica, una tipografía script más manual, ¿no? Con la intención un poco de buscar un trazo más infantil para transmitir un poco ingenuidad o inocencia o cercanía, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de uso de la script.
Aquí tenemos otro ejemplo. Este evidentemente es el trazo caligráfico de otra herramienta, una pluma más gorda, un rotulador más actual, más moderno, ¿no? Y que funciona también muy, muy bien. Aparte de aplicar correctamente la script, en trabajar con minúsculas, evidentemente, también hay que buscar las composiciones. Las composiciones, para trabajar el script, es mejor trabajar con composiciones alineadas a la izquierda, no trabajar con textos justificados, ¿vale? Porque alteran un poco el ritmo de los espacios entre las palabras, los espacios entre letras, y es lo que no acaba de funcionar en una script. Por lo tanto, si vamos a maquetar un texto largo con una script, por favor no utilicéis la composición justificada, sino la composición alineada solo a la izquierda o a la derecha. Y ya, evidentemente, como os decía, mayúsculas nunca. Además, en composiciones tampoco alteréis nunca el kerning, el tracking o lo que sea de espacio entre las letras, porque no funciona esto para las scripts. En definitiva, utilizar una script es como tener, como os decía, un bolso Prada comprado en China. Entonces, intentar siempre, si es así, buscar un motivo por el cual no vais a encargar el trabajo de caligrafía a un calígrafo. Evidentemente, eso siempre no es posible, dependiendo de la largada de los textos o del proyecto que estemos haciendo. En realidad es un estilo un poco forzado, porque como que imita la caligrafía humana, pero está mecanizado, está presentado para que sea reproducido en serie, ¿no? Puede servir para ciertos efectos, pero no intentes ser elegante con ellas, porque no siempre funciona. En la próxima clase vamos a ver las tipografías display o no convencionales.